Pero quiero decirle algo, que la iglesia del siglo XXI del Ecuador no está haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor me dio una palabra y me dijo que es necesario que la iglesia del Ecuador entre primeramente en el arrepentimiento. ¿Para qué quiere que entre la iglesia en arrepentimiento? Porque Dios quiere que la iglesia escuche la voz del Espíritu Santo. Y cuando escuche la voz del Espíritu Santo, Dios va a direccionarlo lo que la iglesia debe de hacer. Porque hoy en día la iglesia no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de los hombres. Y Dios ya marcó el tiempo para esta nación. Todo lo que estamos viendo es porque Dios marcó el tiempo para esta nación. Pero quiero decirle algo, hay dos textos bíblicos en la Escritura. En el libro de Joel habla de 3 puntos fundamentales que usted y yo no hemos leído. Dice el Señor: primero, quiero que entren en ayuno, y quiero que entren en lloro, y quiero que entren en lamento. ¿Aló? Eso le dice al pueblo de Israel a través del profeta Joel. Pero cuando el rey Salomón consagró la casa, el Señor le da otra palabra y le dice esto: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieran de su mal camino, entonces yo perdonaré su pecado y voy a sanar la tierra. Son textos conocidos y predicados toda la vida, lo traen como referencia, porque no vengo a traer una predicación, sino vengo a concientizar al pueblo de Ecuador de lo que Dios va a hacer. Pero para hacer lo que Dios ha mencionado, es necesario que la iglesia entre en conciencia primero. Y quiero decirle esto: Dios no está mirando el pecado del pueblo del Ecuador, de la población ecuatoriana. Dios no está mirando ese pecado primero. Lo que Dios está mirando primero es el pecado de la iglesia, de su pueblo. Y es ahí donde el Señor quiere decirle a la iglesia que es tiempo de despertar, que es tiempo de alinearse, que es tiempo de buscar. Porque si no buscamos, entonces Dios no va a poder hacer nada, porque es con la legalidad de la iglesia que Dios va a salvar al impío. Cuando la iglesia esté ya preparada, entonces va a ser fácil traer al impío. Ahora, es importante que nosotros podamos reconocer esta parte, que Dios le pide al pueblo, a su pueblo, se está pidiendo, entrar en oración, entrar en vigilia y entrar en ayuno. Pero ya no son ayunos ni vigilia ni oraciones que están dentro de un margen de los ministerios de la iglesia. Todo lo que se hace de aquí en adelante tiene propósito. ¿Aló? Esta reunión tiene un propósito. Esto no es una reunión más. En esta reunión se están desatando lo que estaba atado. Hay yugos que se están rompiendo. Hay algo que se está liberando. Hay algo que el Padre está haciendo. No es cualquier reunión. Ojalá pudiéramos tener unas 7 horas de oración sin parar. Ojalá tuviéramos una vigilia donde no salgamos hasta ver la gloria de Dios. No es tiempo de pasar momentos en la iglesia, sino son tiempos de enfocarnos al propósito, porque nadie, escúchenme, nadie está preparado para seguir soportando lo que estamos viviendo en esta nación. Y ya Dios me ha puesto límite. Y
la iglesia debe de saber que ya Dios le puso miedo. Pero lo único que le pide Dios es sentar en su reposo. Hablamos del altar, hablamos del sacrificio, pero también hablamos de la ofrenda. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿quién cree que es la ofrenda que Dios está pidiendo? Yo quiero decirle que es la iglesia, usted que está aquí, esa es la ofrenda. Cuando la ofrenda se presente delante de Dios, Dios va a cambiar el entorno en lo que estamos viviendo. Y la ofrenda es usted. O sea, si usted vino a una reunión de esta, no se vaya, porque usted la ofrenda. No salga, no camine, estése ahí, siga orando, porque usted la ofrenda. Usted es el incienso que Dios está necesitando. Usualmente venimos a reuniones como esta, pero estamos entretenidos mentalmente. Y una ofrenda no se puede entretener. ¿Queremos ver la gloria de Dios? La iglesia necesita despertar. Voy a avanzar porque no me ha dado mucho tiempo. Y quiero hablarles rápidamente de 3 puntos fundamentales para el pueblo de Dios. El primer punto es la condición de la iglesia, la que se encuentra ahora. Dice claramente que la iglesia ha caído en una pasividad, en un letargo, en distracciones y conformismo, falta de unidad, como escuchamos antes, está desapercibida bajo el sistema y la influencia de este mundo. La iglesia perdió la revelación de Dios. Hoy en día el pueblo ha caído en esta pasividad, dejándose guiar por sus propios corazones, pero no siendo guiado por el Espíritu Santo. Hay demasiadas agendas que no están viniendo del cielo, porque ahora necesitamos una sola agenda, es la del Espíritu Santo. Como explican acá ustedes en el eslogan, Ecuador de rodillas. Todos tenemos que estar de rodillas. Guayaquil de rodillas, Santo Domingo de rodillas, Quito de rodillas, Malta de rodillas. Porque si es Ecuador de rodillas, hay que arrodillarse. Esa es la agenda del Espíritu Santo. No puede haber varias agendas, porque si hay varias agendas, no podemos llegar al propósito de Dios. El pastor Nelson me llamó y dijo, vamos a orar. Entonces dije, voy a orar, voy a arrodillarme, decir al Señor, guíame. Y él me dijo, anda. Y dile que yo voy a estar ahí, que yo voy a respaldarlo. Por eso me vine para acá. Y si realmente nosotros queremos ver a Ecuador cambiado, eventos como este deberíamos apoyarlos 100% económicamente. Porque en el reino hay que sembrar para ver la gloria de Dios. Entonces, Dios quiere que entremos en este tiempo, iglesia, y que este tiempo, siendo guiado, no por agendas humanas, sino por la voluntad de Dios, el Señor le pide a la iglesia un genuino arrepentimiento y que realmente pueda ser alineado por el Espíritu Santo. Aquí hay hombres de Dios que tienen revelaciones, que tienen dones. Es bueno escucharlos a ellos también, saber lo que el Espíritu Santo está haciendo para estos días. Porque ya la iglesia está pasando a una nueva historia. La historia pasada ya se quedó allá. Es una nueva historia que se va a escribir para la iglesia. Quiero llegar hasta ahí porque usted creo que me ha entendido bien. Voy a hablar del segundo punto. La condición que se encuentra en nuestra nación. Yo estaba orando el año 2024 y Dios me empezó a hablar del país, porque en mi corazón siempre, y aquí está el pastor Nelson que no me hace mentir, siempre he anhelado un despertar que traducido en el lenguaje de los cristianos es un avivamiento. Siempre he anhelado eso.
Y hemos hecho actos proféticos en la ciudad de Santo Domingo, como usted no tiene idea, por verlo a Dios manifestarse en los últimos tiempos. Pero pasaron los días, me había desenfocado de ese petitorio a Dios, y Él me trae nuevamente la palabra y me empieza a hablar del Ecuador. Y cuando me empieza a darme ciertas instrucciones, me dice: reúnen los pastores de las 24 provincias y dile lo que voy a hacer. Esa es la motivación por la que estoy aquí contigo. Dile lo que voy a hacer. No es fácil traer un mensaje, pero hay que hacerlo. La palabra del Espíritu Santo dijo: da el mensaje y nada más, yo me encargo del resto. Y es lo que estoy haciendo acá, dando el mensaje, Él se va a encargar del resto. Escuche esto, lo que me dijo el Espíritu Santo. En el Ecuador está bajo la influencia de las tinieblas. Todo lo que usted ve hoy en día es una influencia satánica. Los aires, la atmósfera está cubierta. Hay un imperio llamado la droga, donde viene el sicariato, viene la extorsión, viene la vacuna y viene todo el problema político. Surge de ahí en todos los poderes y también en la parte social. La gente no puede entender, por eso que Dios pide a la iglesia entrar en su presencia, porque Él es el único que puede destruir lo que hoy tiene el Ecuador. Entonces, el problema del Ecuador no solamente es político, ni económico, ni social. Es tiempo que podamos entender que es espiritual también. Y nadie más podrá luchar contra eso, sino la iglesia que tiene la legalidad. ¡Amén! Denle fuerte ese aplauso a Dios. Pero también quiero decirle esta tarde que Dios ha dicho que viene un tiempo de rendición para nuestro país, porque la tierra del Ecuador, escuchen esto, la tierra del Ecuador brotará algo nuevo de aquí a poco. Se ha anunciado que viene la caída del gobierno de los hombres, por cuanto Dios posesionará su gobierno por medio de la legalidad de la iglesia. Como decía antes el apóstol Montero, de verdad que los ecuatorianos hemos elegido a los gobernantes y hemos vivido una de las peores elecciones, porque el pueblo del Señor se involucró y el Señor me dio la palabra en Oseas y me dijo que habían sacado la mirada de Él para ponerla en la mirada de los hombres. La iglesia se dividió. En estas elecciones que pasaron, la iglesia estuvo dividida, me dijo el Señor. Y todo lo que está viendo es un problema de la iglesia. Y lo que Dios llama es a la iglesia. Pero me dijo, el gobierno de los hombres va a caer. Hubo una gran parte del pueblo de Dios que puso la mirada en los hombres. Dios habló que por esta causa vendría una gran decepción sobre la población del Ecuador. Hoy por hoy hay lamento en todas las provincias. Me he arrepentido, los cristianos me arrepentí. En mi congregación también tenía gente divididas. Y eso trajo odio. Eso estaba trayendo mucha división entre las personas. Pero hoy esas personas que estaban ahí hablando a favor de los hombres, hoy están callados. Porque usted y yo tenemos que hablar es a favor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay decepción. Pregúntale a los ecuatorianos cuánto están decepcionados porque no le preguntaron a Dios lo que había que hacer. El Ecuador ha entrado en un tiempo de dolor de parto. Quiero que tomen en cuenta estos 3 puntos.
y estos tres colores de la bandera. Es verdad que la sangre de nuestros héroes fueron derramadas. Yo le pregunto en esta tarde, ¿cuánta sangre ecuatoriana está siendo derramada hoy por hoy? Estamos en el color rojo, pero Ecuador va a subir al color azul. Y cuando sube el color amarillo, Dios va a bendecir esta nación para acoger a muchos. Está en el dolor de parto. Todo el mundo dice, ¡ay! ¡Ay! Cuando una mujer va a dar a luz, lo primero que empieza son los dolores. Segundo, viene el pujo. Y después da a luz. Y ahí se ve si el muchacho es bonito o es feo. Pero lo que va a dar a luz en Ecuador no son cosas bonitas de lo que hay ahorita. Son cosas que han estado enredadas. Y el Señor me dijo que va a sacar todas las cosas que están en tinieblas a la luz. Y enredo que usted no sabe. Pero el mismo Dios soberano se va a encargar de sacar todo. Por eso es que le pide a la iglesia, no irse ya a querer hacer cantones. Dios quiere que la iglesia venga a su presencia, porque la iglesia va a ser amparada. Mira, las cosas que el Señor hablaba era que la oración es para la protección de los ministros, es para la protección de la familia, es para la protección de la iglesia, porque los pastores fueron atacados. ¿Sí me entienden? Los ministros fueron atacados, las iglesias fueron atacadas. Y me dijo el Señor, quiero hacer una cobertura sobre el tiempo que vive. Hay muchos pastores que están fuera de la iglesia. En Santo Domingo, muchos están afuera, porque el diablo los atacó y los sacó de hecho. Y Dios quiero hacer una cobertura, pero los que no entraron en oración han sido afectados. Yo me he mantenido de rodillas orando, pero no cualquier oración. Yo he hecho oración como hizo el pueblo de Israel cuando vio que sus capataces y toda la esclavitud estaba encima de ellos. Dice que clamaron al Dios del cielo con gemido. Y dice que Dios los escuchó y se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y levantó su libertador. Gloria a Dios. Entonces la iglesia necesita gemir hasta cuando usted ya no tenga aire de aliento, desgarrado, llorando diciendo, Señor, esa es la oración que Dios quiere en su pueblo. Ya voy a terminar. Entonces todo saldrá a la luz. El Ecuador tiene muchos enredos que sus ciudadanos no saben. Y le voy a decir, nuestra policía, nuestro ejército también está corrompido. Hay tantas cosas ocultas que de aquí a poco saldrán a la luz. Y si gustan, anoten. Bueno, está cagando. Y voy a terminar con el tercer punto. La intervención de Dios sobre esta nación. Dios va a intervenir en nuestra nación por medio de la iglesia, como se lo dije, que ha clamado y ha gemido por la justicia de esta nación. Dios limpiará y va a depurar todo lo que está ahorita sucio, todas las cosas que acontecen en nuestro país. Dios las va a quitar. Dios devuelve la identidad a la iglesia que la ha perdido. Hoy la iglesia está sin identidad, pero le va a volver vuelta la identidad a la iglesia. Así que van a ver un ministro de fuego, y a su nombre sea la gloria. Van a ver iglesia de fuego. Es que hay algo que tiene que cumplirse. Es que usted no va a ir a buscar las autoridades. Las autoridades vendrán a buscar a donde está el fuego de Dios.
Cuando Él pone por cabeza la iglesia y no por cola, todo lo va a hacer por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. El problema es que aún no se manifiesta. Solo espera la orden del Padre para manifestarse. Y ya verá que el día en que se manifieste, se le va a ir el sueño y el cansancio a usted. Eso falta, la manifestación, no es de aquí, pero falta manifestarse. Él me dijo, estoy preparando el día que mi Espíritu se va a manifestar a mi pueblo. Y las cosas van a cambiar. Lo que no puedo cambiar, oiga, escúchenme, la unidad depende del Espíritu, la unidad que es el Espíritu Santo. El problema que hay en la iglesia es la falta del amor. Pero ¿sabe algo? Que el fruto del Espíritu es amor. Por eso no hay problema. Cuando Él esté manifestado, eso cambia, no va a ser fuerza usted. Sí, mejor no va a ser con fuerza, yo lo voy a hacer. Así que no haga fuerza ahorita para tratar de unificar el pueblo. Haga todo el esfuerzo de ir a la presencia de Dios. Y verá que Dios lo va a hacer con usted. Porque hay sermones tras sermones hablando de la unidad. Y créase que hasta ahora no se la logró. Pero cuando Él se manifieste, el uno vendrá a pedirle perdón al otro. El otro dice, yo también tenía por recordado otro. Yo también tenía. Porque el Espíritu lo va a redarguir de lo que está haciendo. Una vez un pastor me había hecho una gran pasada y yo había confiado en él. Y fui a orar en la mañana y el Espíritu Santo me dijo, tú tienes que ir a perdonarme. Y yo le dije, yo no tengo nada con nadie. Y me trajo a memoria del pastor que yo había sentido el dolor. Ni siquiera hemos discutido, yo sentí un dolor por lo que me hizo. Y él me mandó a pedirle perdón por lo que me sentí. Pero sabía, cuando fui con la mano vacía, le llevé una buena ofrenda, le llevé una buena canasta, porque el perdón debe ser de adentro. Escuche esto. Dios traerá un despertar en el corazón de los hombres, de su pueblo, de los ministros, del pueblo. Él mismo va a provocar un gran avivamiento. ¿Se me entiende? La palabra parece despertar en ajeno, nosotros la traducimos en avivamiento. Él traerá un despertar cuando usted salga del letargo donde está, salga donde está dormido. Créase que usted no va a querer ir a la casa de estar en la presencia de Dios. Hoy no está ese mover. Escúcheme, hasta el hambre se le va a ir. ¡Aleluya! ¡Santo! Como nunca antes lo ha habido, será distinto lo que Dios va a traer este avivamiento al Ecuador. Distinto a todos los avivamientos de la tierra. Muchos de los que están acá saben cuántos avivamientos hay. Pero el que trae al Ecuador es muy distinto. El Ecuador ha sido, escucha esta palabra, elegido por el Espíritu Santo para mostrar la gloria del Padre en nuestra nación. Tenemos un gran privilegio, que el Ecuador, como la mitad del mundo, un país mega diverso, un país con más de 96 volcanes, con una fauna y flora impresionante, con una abundante agua, estemos nosotros como estamos, con una riqueza que está sobre la tierra, que hoy Dios la tiene escondida, pero de aquí a poco hará que salga la luz cuando haya quien la pueda administrar bien. El Ecuador no es cualquier nación. No es de por gusto que usted nació aquí. Y le voy a dar un consejo. Si está en el Ecuador, no se vaya. Habrá una visitación de todas las 24 provincias manifestándose de una manera distinta en cada una de ellas.
Lo que Dios va a hacer en Esmeralda no es lo mismo que va a hacer aquí en Guayaquil. Y lo que va a hacer en Guayaquil no es lo mismo lo que va a hacer en Quito. Ya hablamos con 60 pastores en Quito. Y lo que va a hacer en otras provincias no será lo mismo. Guayaquil es una provincia de evangelización, es una provincia de predicadores, de evangelistas, gente que no le tiene miedo a nada, pero van a predicar es con el fuego del Espíritu Santo. Hace 28 años, en este mismo lugar, vino el pastor Claudio Freisa. Eso fue en el 97, yo estaba en la parte 98. Vino el 97 por la parte de En el 97 habló de un mensaje acerca del profeta Eliseo y de la viuda. Aún me acuerdo de su mensaje. Pero ¿sabe qué pasó en ese tiempo? Este auditorio se inundó de la presencia de Dios. Hace 28 años, la iglesia de Ecuador estaba entrando en un tiempo de hambre. Una convocatoria en ese tiempo era bastante pronunciada. No como hoy para la iglesia. Y en ese tiempo de hambre del Espíritu Santo, el Señor estaba despertando corazones que anhelaban más de Él. En ese tiempo, muchos ministerios fueron restaurados y afirmados, y otros ministerios se levantaron y surgió una nueva generación. Y yo puedo decir que yo soy parte de esa nueva generación. Pastores salieron por todos lados, una nueva generación. Pero ¿sabe algo? En aquel tiempo aún nos acompañaban hombres como Carlos Anacondia, Alberto Motesi, Morris Rulo, Benny Hill, Gigi Ávila, Billy Graham, Jorge Rassi, hombres que dejaron un legado en el corazón de cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. ¿Sabe algo? Ya no están. Y los que están, ya no están viviendo como antes. Ya no están de antes. Hubo una detención en medio de los tiempos. ¿Sabe por qué? Porque lo que viene va a ser más fuerte y más poderoso de lo que hemos vivido. Y le voy a decir en esta tarde a todos, preparémonos para lo que Dios va a hacer. Este país tiene una gran cosecha. Viene una gran cosecha de alma. De los últimos tiempos para el Ecuador y Latinoamérica, donde nuestra nación va a ser el epicentro del avivamiento a nivel de toda Latinoamérica. Todo lo que ha estado torcido Dios lo va a enderezar. ¿Cuánto creen eso? Y todo lo que ha estado muerto lo va a resucitar. Y todo lo malo que ha habido en nuestra nación, Dios lo va a convertir en bueno. Por eso, yo le dije al Señor, no quiero ir a pasar tiempo, no quiero ir a una reunión a pasar tiempo. No quiero ir a orar en lo secreto a pasar tiempo. No quiero escuchar la palabra por escucharla. La escucho porque se está cumpliendo, ya se está cumpliendo lo que Dios ha dicho. El próximo año 2026 debemos prepararnos porque se va a ver como vio el criado de Elías, esa pequeña nube como la palma de la mano. Así vamos a empezar a ver ya los primeros síntomas de la intervención que viene para nosotros. No tengo más tiempo y quiero terminar
por Santo Domingo de los Ángeles. Pareciera que Santo Domingo ha crecido su población. Ya cerca más de 600.000 habitantes tiene Santo Domingo. Pero pareciera que Santo Domingo no fuera una ciudad tan peligrosa. Pero le voy a decir algo, se ha convertido más peligrosa que Guayaquil. Según los reportes que tenemos, está en la ciudad número 1 del país. Allá la gente mata de 8, de 10. No tiene problema. Ahora días, hace unos 20